Bien, Manuel y amables televidentes, tenemos en la línea telefónica al doctor Cándido Simón. El motivo de conversar con él es escuchar su opinión, doctor Cándido Simón, sobre la vida profesional y personal de Juan Manuel Guerrero, abogado, jurista prestante, docente, que recientemente falleció. ¿Por qué, doctor, hemos visto que ustedes, la clase de abogados, la clase jurídica, ha estado de luto nacional prácticamente a causa del fallecimiento del doctor Juan Manuel Guerrero? Bueno, buenos días y agradecido de nuevo por que me permitan compartir con este público selecto pareceres. Mira, Juan Manuel, yo le conocí sería en el año 1996-97, porque él vino de Santiago, conjuntamente con Francisco Domínguez Brito, cuando fue designado por Leonel Fernández como en sustitución de Guillermo Moreno, cuyo cargo había dispuesto. Y bueno, yo le conocí a partir de ese momento. Ya era ayudante de fiscal cuando Guillermo lo destituyeron. Yo renuncié, junto con 5 o 4 fiscales más. Lo que importa, ahí fue donde le conocí, y desde entonces tuve una relación bastante afable con Juan Manuel. Evidentemente que la comunidad jurídica, de manera muy justa, ha reaccionado en torno al fallecimiento suyo por las razones que me bastaría con repetir, y no me bastaría con repetir las cualidades que éste tenía, porque en cada función pública, que fue donde le conocimos, y en el ejercicio profesional que lo hubo últimamente, a pesar de tener casos contrarios, siempre se administró con bastante cortesía, a pesar de representar intereses encontrados en reiteradas ocasiones. De manera y afable, un académico bastante formado, bien formado. De la Fiscalía del Distrito, cuando Francisco Domínguez sale, y creo que salió antes, porque entonces él concursó para ser juez y entró a través de la judicatura, que incluso fue juez de Corte de Apelación de Trabajo aquí en el Distrito Nacional. Y lo mismo digo, lo mismo dicen los que le conocimos así de cerca. Posteriormente, creo que renunció de la Corte, y entonces se dedicó al ejercicio profesional desde hace bastante tiempo, fundamentalmente en el área civil, en el área administrativa, que era su especialidad, y duró a su vez hasta su fallecimiento como académico, principalmente en las aulas de la Universidad Católica Madre y Maestra. Creo que la Universidad Católica de Santo Domingo hizo una especialidad también. Y en el grado de maestría, segundo grado, pues era imprescindible su participación. Y en lo personal, créame que me faltarían palabras para repetir, abundar sobre lo que ya han dicho otros tantos juristas de su bonomía. Es una gran pérdida para la comunidad jurídica, y el gran mensaje a enviar es que bajemos un poco el tono. Créeme lo que bajemos un poco el tono. De hecho, asumí eso como comportamiento. Fíjate, a esta hora que ya van a ser las 8 de la mañana, o son las 8. Yo estoy caminando, porque el ejercicio de la profesión de abogado, y sobre todo en el área que yo me desempeño, y otros juristas de mi línea, que es el ejercicio del derecho penal, nosotros lidiamos con las miserias humanas, y de alguna manera eso aunque uno aprende a rebotarle, a reciclarse, pero te retienes, Claro, generalmente claro. no retiene algún componente ahí que afecta. Por ejemplo, acabo de abrir un mensaje hace un ratito, 7:30, de una señora, una china,
una empresaria china, que tiene todos los años aquí. Debo tenerle conociendo cerca de 30 35 años, de Santo Domingo Este, que al parecer está en condición bastante crítica, no económica, sino de salud emocional. Ajá. Y me escribía ella, me daba un mensaje cuando veo que a las 12:25 minutos de la mañana me estaba escribiendo, resulta que dice ella que le pasaron a buscar unos enfermeros, que parece que la familia tomó la decisión de internarle. Es decir, uno, fíjate, aunque no le escuché a esa hora, yo estaba dormido, pero desde que despierto me encuentro con una crisis humana, tú ves. Cierto, y muy si cierto. uno no, digamos, recicla y además se detiene, baja un poco la intensidad, evidentemente que eso le afecta. Claro que sí, doctor. En el caso de Juan Manuel, la información que el diagnóstico fue que habría sido como consecuencia de un infarto. Sí, esa información tenemos también, sí. Sí. Esa información Pero tenemos. También sucedió no hace tanto con Ariza, Rafael Ariza, otro abogado, no con esa característica que hemos descrito de Juan Manuel, quizá por eso no impactó tanto su fallecimiento, porque Ariza tenía un temperamento bastante altivo, muy confrontativo, y no era el caso de Juan Manuel. Pero lo que digo es que ambos... La carga de ambos, sí, claro que sí. Tiene que ver con eso. Se entiende bastante, doctor. Y qué bueno que usted está ejercitándose, porque la apariencia que nosotros vemos por fuera cuando lo miramos, doctor, es que usted está enterito, doctor, en todos los sentidos. Así que qué bueno que usted se está ejercitando. Manuel Jiménez, su gran amigo, tiene unas palabras para usted. Buenos días, doctor. Sí, sí, así es. Buen ejemplo eso, ejercitarse temprano en la mañana. Doctor, hablando precisamente de esa situación que se da en términos de sociedad, en estos días ha generado preocupación el hecho de que se esté constantemente denunciando la desaparición de niños que en el tiempo se prolonga sin que las autoridades tengan la más mínima evidencia de qué pasó con esa persona desaparecida. El más reciente caso es el caso de Puerto Plata. Y entonces, en términos legales, ¿cuál es la situación que se presenta? Porque creo que mientras no aparece un cadáver, esa persona se da por siempre como desaparecida. Y lo que se ha estado evidenciando a través de las redes sociales mayormente es que se está hablando de 6, 7 niños que han desaparecido en circunstancias más o menos similares. Y entonces lo que yo quiero preguntarle en términos legales, es decir, esa persona se considera siempre por desaparecida, es decir, ¿qué hacer en el término jurídico? Bueno, fíjate, eso tiene muchas aristas y analizarlo desde la perspectiva jurídica le bastaría con hacer algunas puntualizaciones. Primero, no es cierto de que, en términos generales lo digo esto, ¿no? No es cierto que sin cadáver no hay proceso. Eso no es verdad. Si se puede demostrar o establecer por un medio que no tenga que ser necesariamente el cuerpo en físico, pues que la persona haya fallecido o le hayan dado muerte, pues evidentemente que sí se puede procesar, y hay casos ya establecidos, hay muchos precedentes en ese sentido, que sí pueden procesarse y llegarse a sentencia sin que necesariamente aparezca el cuerpo en un caso de sospecha de homicidio. Ahora, en el caso de esa niña en específico, yo no soy partidario de que anden arrestando personas por especulación, o que partan de la premisa de que se trató de una violación sexual y de un asesinato de esa niña, porque eso al momento parece que las autoridades no han logrado llegarle al punto de que haya lugar que haya alguna sospecha razonable de que esté muerta. Ahora, decía así que
por lo que he visto en los medios, porque no estoy en el caso de manera directa, yo decía que por lo menos el Ministerio Público podría procesar por sustracción de menores, porque hay algunos elementos para considerar que esa posibilidad exista. Ahora, ya ahí a irse a arrestar personas fuera de plazos, dejar pasar los plazos, la policía creo que actuó de manera muy apresurada inicialmente, y eso generó entonces que el Ministerio Público, los fiscales tuvieran que disponer la libertad de dos personas, dos parientes que estaban, creo que dos tíos que estaban detenidos. Ahora, un detalle que me llamó la atención, porque no consiguieron evidencia para razonablemente ni siquiera para solicitar una medida de coerción. Ahora, llamó mi atención el hecho de que dos cosas pasaron. Primero, requirieron el auxilio de agentes del FBI de Estados Unidos, que el FBI no solo son aquellos agentes de operaciones uniformados que ejecutan órdenes de arresto, por cierto, desplazados en Estados Unidos ahora por la ICE, que tiene mayor presupuesto que el FBI y la CIA juntos, para arrestar inmigrantes, a todos los cuales consideran como si fueran delincuentes. Pero el punto es que el FBI es un organismo incluso de investigación científica, de gente muy capaz, una agencia que no es solo operativa, lo que quiero significar. Y ellos estuvieron aquí y parece que se retiraron sin expectativas. Después que ellos estuvieron aquí en la investigación, o no sé si se han retirado, pero no se hace saber que estén operando todavía. Se retiraron ya. Sí, lo que importa es que llamó mi atención que se haya activado una alerta de la Policía Internacional, lo que parecería que hay sospecha, a menos que sea de manera preventiva, de que la niña había sido sacada del país o tendrían el propósito de sacarla. Eso no se ha explicado, pero además en una investigación usted no puede estar dando declaración permanente a los medios de comunicación, que fue una de las cosas que generaron bastante inquietud en ese proceso, porque eso daña la investigación. Y en ese proceso de averiguación del tema del origen de dónde estaría la niña, pues había medios incluso cubriendo la fuente de manera directa, y eso crea bastante distorsión de la investigación, porque entonces se crea una presión pública y los investigadores trabajan bajo aprehensión, y así no se investiga. Lo que importa entender es que no solo en ese caso, hay otros que ya generan bastante inquietud en el país. Bueno, hubo una ciudadana de origen hindú de Constanza, que no se ha sabido jamás de él. Y bueno, así pero bueno, es. lo que importa, y el otro llamado es a los padres que tomemos el control, que tengamos el control. Eso es la mejor manera. Así es. Gracias, doctor. Bueno, gracias, sí. Tuvimos con mucho agrado, gracias doctor Cándido Simón, la presencia vía telefónica de este jurista que pues nos ha indicado primero su opinión sobre el fallecimiento del doctor Juan Manuel Guerrero, como ya lo explicó, un hombre adornado, de muchas características positivas, y luego la pregunta que tú le haces muy importante sobre la condición jurídica legal de la situación de expectación que ha creado el no conocer cuál es la suerte ni el paradero de la niña Brianna, que de una manera inexplicable para la población y sobre todo sus familiares, pues la tierra es como si se lo hubiera tragado. Mira, Gregory, y es un ambiente que no es positivo para la imagen de República Dominicana en el exterior, porque estamos hablando de desaparecidos, en este caso niños, de que, bueno, no se encuentra el más mínimo rastro. Usted dirá que, por ejemplo, una ciudadana de origen hindú, pero ciudadana estadounidense, desapareció en la playa de Punta Cana, sí, y hasta el día de hoy no hay ningún tipo de indicio. Entonces, eso no es bueno. No es bueno de que situaciones como estas se estén repitiendo en el país, porque el doctor Simón hace una
un señalamiento importante que nosotros de alguna manera nos mereció la atención aquí, porque es que la Interpol ha lanzado una alerta amarilla a todas sus agencias distribuidas alrededor del mundo sobre esta niña. Y es precisamente eso, la pregunta surge, ¿por qué Interpol hace esa aseveración o esa alerta? En el caso, por ejemplo, del niño que desapareció en la zona de Madabao, en Jarabacoa, que todavía, bueno, ahora en marzo, ¿verdad?, se cumple un año de esta desaparición misteriosa. Ahí no se hizo ninguna alerta internacional. No. Y entonces llama la atención de que la desaparición de la niña Brianna Henao ocurre precisamente en uno de los pueblos turísticos más importantes del país. Estamos hablando de Puerto Plata, en el municipio de Inver, de Puerto Plata, y entonces ahí estos oficiales de Interpol determinan que hay que colocar esta alerta. Entonces, una alerta no se coloca porque me da el capricho o yo tengo la intención de colocarla o porque ese es el procedimiento, ¿no? Cuando se hace porque hay algún tipo de indicio, algún tipo de sospecha de que la niña o está viva o la Interpol supone que ha sido sacada del país o que, como dice el doctor, hay la intención de sacarla. Y entonces ya eso complica un poco la investigación, porque el Ministerio Público ha dicho que la investigación sigue su curso, pero hasta ahora, al margen de ese carceo que hubo al principio, de que a 2 tíos lo intentaron procesar por el caso, finalmente hubo que retirar la acción del Ministerio Público, ponerlo en libertad, y hasta el día de hoy no se conoce ninguna evidencia nueva que permita a las autoridades al menos tener un indicio de qué ocurrió. Dice el doctor Simón que la policía parece ser, o sin parecer, la policía se apresuró al capturar a estos 2 parientes de la niña y eso motivó que el Ministerio Público no tuviera de versiones no confirmadas. Sí, no tuviera elementos suficientes ni siquiera para preparar el acta de una solicitud de coerción que pudiera mantener bajo resguardo a estas 2 personas que inicialmente lucían sospechosas. Por eso es importante. El problema es cómo tú justificar una violación cuando la niña no ha aparecido, ni viva ni muerta. Claro, si no tienes los indicios, si no tienes las evidencias, si no tienes ninguna prueba, legalmente es poco lo que puedes hacer. Nos llega una invitación, Manuel, para que nos hagamos portavoces, y así lo hago, por parte del doctor Cándido, y no Simón en este caso, sino Cándido Mercedes, que el amigo Cándido Mercedes. Hoy a las 6 de la tarde hay una ponencia, una exposición sobre la presentación del 7º informe sobre corrupción administrativa, en este caso tomando como tema el caso SENASA, participación ciudadana, a través del Observatorio de Casos de Corrupción Administrativa, en este caso, como dije, SENASA, a las 6 de la tarde en la UAS, en la Biblioteca Pedro Mir, habrá la exposición con este tema de esas personas que ustedes ven ahí. En el centro, Francisco Álvarez, miembro del Consejo de Participación Ciudadana, doña Altagracia Guzmán Marcelino, doña Tati, y Edith Febles, periodista. Estas 3 personas son las responsables de la presentación del 7º informe del Observatorio de Casos de Corrupción Administrativa, caso SENASA, hoy a las 6 en la Biblioteca de la UAS. Así que, don Cándido Mercedes, su invitación se le ha dado acuse de recibo, hemos difundido el contenido de la misma y ojalá les vaya mucha gente. Bueno, como se dice en el argot beisbolero, el caso SENASA pica y se extiende, sí. A esa hora usted tiene compromiso, usted no puede estar presente. Yo tengo ese privilegio frente a usted a esa hora. Lamentable, sí, tengo compromiso aquí, precisamente aquí en el canal. Así que, sí.
mis excusas al doctor Cándido Mercedes, pero le daré seguimiento. Claro que sí. Le daré seguimiento. Normalmente ellos cuelgan en su portal detalles de este tipo de conferencias y ahí más o menos me enteraré de lo que ellos expongan. Pero mira, Gregory, antes de pasar a la situación que se está viviendo en Estados Unidos, una situación bastante compleja y yo diría que hasta crítica, porque hay situaciones que no se recuerda que Estados Unidos vivió de manera similar. Yo quiero irme a un tema mucho más global. La situación internacional se complica. Las agencias de prensa internacionales están anunciando que está llegando al Medio Oriente una flota naval de los Estados Unidos por órdenes del presidente Donald Trump que se está acercando a Irán. Esta flota lo que hace es ya sobre el terreno dar cumplimiento a la amenaza que ha hecho el presidente de los Estados Unidos a Irán de que si no detenía la represión contra las manifestaciones callejeras que se estaban produciendo en su país, él iba a intervenir en favor de los manifestantes y de alguna manera iba a atacar a Irán. Irán lo que está reiterando es de que está dispuesto a negociar, dialogar con los Estados Unidos, pero que si es atacado, ellos van a responder con el mismo poder de fuego, atacando precisamente las bases que Estados Unidos tiene en el Medio Oriente. Todo esto pasa porque, de acuerdo a las últimas informaciones, Gregory, en Irán, producto de la represión del régimen iraní, han muerto más de 6.000 personas. Es decir, usted dirá, bueno, Irán tiene alrededor de qué sé yo cuántos millones de habitantes y entonces 6 millones de muertos no sería una cifra tan significativa si usted lo compara con la población total de Irán. El tema es que esto ha sido una represión despiadada del régimen iraní contra las personas que salieron a las calles inicialmente en protesta por el alto costo de la vida en Irán. Ya posteriormente esto se transformó en manifestaciones con otras consecuencias de cuestionamiento al régimen iraní y precisamente esa flota naval que hoy se acerca a Irán, a la costa iraní, está cumpliendo órdenes del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. ¿Hasta qué punto esto podría deteriorar el ambiente mundial, el ambiente global? Bueno, uno no sabe. Esas expectativas están planteadas. Hay una amenaza de Donald Trump de actuar contra ese régimen. Hay una advertencia de ese régimen de que si es atacado va a reaccionar en la misma proporción atacando a esa flota naval de los Estados Unidos, pero igualmente bases norteamericanas que tienen presencia en el Medio Oriente. Y todo esto lo que hace es complicar el escenario mundial. Yo siempre digo, Gregory, que tenemos como una mecha que nada más está esperando que le enciendan el fósforo para que todo el mundo se meta debajo de la cama o sencillamente no salga a la calle, ¿verdad? Porque un conflicto global nadie lo quiere por las consecuencias que tendría. Mira, Estados Unidos, y menciono Estados Unidos, no digo Donald Trump, ahora digo Estados Unidos, tiene puesta la atención en tantos puntos neurálgicos conflictivos a nivel mundial que, como tú bien dices, tú hablas de la mecha, yo pongo los dedos de esta manera, todo el mundo sabe lo que significa eso, o todo el dominicano, no sé si internacional, pero bueno, ustedes saben qué significa eso, porque verdaderamente Irán tiene potencia nuclear, la tiene Israel, la tiene Rusia, la tiene China, en fin, la tiene Corea del Norte, la tiene Corea del Sur, Estados Unidos, me parece que Brasil. Israel. Sí, mencioné ya Israel. Entonces, son conflictos que si bien hasta ahora de una u otra forma están controlados, uno espera que no se salgan de las manos de la providencia divina. Uno espera eso, porque se oiría ficción, pero si usted busca en Google,
es más, ni inteligencia artificial, le digo, en Google, busque riesgos de tercera guerra mundial o busque riesgos de guerra nuclear. Va a encontrar información concreta de medios especializados, de analistas en geopolítica internacional, que le describen qué potencialidades o qué riesgo verdadero ha vivido en los últimos años el mundo en ese sentido. Parece ficción, no es ficción, no es ficción. Y hay una realidad perenne, latente, vigente, inmutable, inmovible, inamovible. Es que la necesidad de tener prioridad de poder ligado a las situaciones que se producen en torno a buscar ese poder, está la parte de intereses económicos, que no deja de estar presente en prácticamente toda acción a este nivel, porque tiene unos colaterales que para que se manifiesten, la inversión es gigantesca, la inversión en recursos. Entonces, el mundo está en peligro. Es posible que sí, en mayor o menor medida. Y ese tema que tú has puesto, esa descripción que haces de ahora ese tránsito en el océano hacia Irán, con esas imágenes que ustedes vieron ahí, pues tensan más la relación internacional que hay en torno al desenlace posible que podría ocurrir si las cosas se van de las manos. Mira, así es. Usted hablaba de Estados Unidos. Yo voy a hablar de Donald Trump porque es el centro de la incertidumbre mundial. Esa es realmente la definición concreta que tiene Donald Trump, porque resulta que no solamente está generando tensiones más allá de la frontera de Estados Unidos, sino que está generando tensiones dentro del territorio de los Estados Unidos. Probablemente ustedes han seguido la situación de Minneapolis. Minneapolis es una parte de Estados Unidos donde se vive una situación muy volátil, concretamente a partir de 2 asesinatos que han cometido el ICE, que es la Fuerza de Operativo Migratoria. Como si fuera hielo en sí. inglés. Bueno, de hecho, la traducción es hielo, ICE. Sí. Entonces, el hecho es de que en términos de 2 semanas, esos agentes que fueron enviados a esa zona de los Estados Unidos a practicar redadas migratorias, han costado la vida, esa redada, a 2 personas. Primero a una mujer joven y posteriormente a un enfermero de 37 años que fue abatido en circunstancias que uno realmente no se asombra, sino que realmente le causa espanto. Uno no se imagina agentes de los Estados Unidos con un hombre ya en el piso, forcejeando, lanzado al piso, y lo matan de 6 disparos. Ayer el presidente Donald Trump, tratando de calmar la situación que se está dando en Minneapolis, de mucha protesta, dice que se está investigando este hecho después de que tanto la directora de la Agencia Nacional de Seguridad como el responsable directo de ese cuerpo de seguridad en los Estados Unidos advirtieran que los agentes responsables de la muerte de este enfermero no tendrían ningún tipo de consecuencia. Finalmente, Donald Trump dice que el caso está bajo investigación porque ahí ha habido preocupación por parte del gobernador, por parte del alcalde y de otras autoridades estatales dentro de Minneapolis. Pero usted diría, bueno, es que el problema es que el presidente Trump está decidido a sacar todos los migrantes indocumentados de los Estados Unidos. Y uno diría, bueno, es un ejercicio soberano de los Estados Unidos. Estados Unidos tiene el derecho de que si una persona está indocumentada, está sin papeles, como se dice dentro de ese territorio, de arrestarla y deportarla. Ese es el procedimiento normal que se sigue en todo país. Pero
la forma en que esto se está ejecutando ha motivado mucha preocupación en los Estados Unidos. Al día de hoy, de acuerdo a un reporte de Associated Press, una agencia de prensa internacional de los Estados Unidos, van 6 personas fallecidas violentamente en el marco de estos operativos que está realizando el ICE en diferentes ciudades norteamericanas. Y es una situación que se prolonga en el tiempo, porque cuando uno establece que el presidente Barack Obama, está rankeado como el que más deportó inmigrantes indocumentados en los Estados Unidos, nunca utilizó la fuerza para realizar estas deportaciones. Simplemente lo hizo aplicando los procedimientos normales, pero está señalado, según las estadísticas, que fue el presidente de los Estados Unidos que más personas indocumentadas deportó. Pero en este caso la situación cambia. La situación de ahora es que se están haciendo estos operativos con una manifiesta violencia por parte de estos agentes migratorios de los Estados Unidos, y las consecuencias ya se ven. 6 muertos durante el curso de estos operativos, los 2 más recientes ocurridos en un mismo lugar, en Minneapolis. Alex Jeffrey Pretty, enfermero, bien lo indicas, enfermero. Los agentes federales han indicado que el hecho se produjo en el momento que, como bien explicas, hubo un forcejeo. Él estaba intentando, es lo que se indica, defender a una persona que en ese momento, que le había lanzado gas pimienta. Sí, le estaban rociando la cara con gas pimienta. Entonces él trataba, en el video se mira el forcejeo. Ahora bien, los agentes federales dicen que ellos actuaron en defensa propia. ¿Por qué dicen esto? Porque Jeffrey Pretty portaba un arma en condiciones de legalidad. Ahora bien, en ningún momento, en las imágenes que he visto y en las reseñas que he leído, se indica, ni se ve, ni se nota que el enfermero tenía en sus manos, había tomado en sus manos esa arma. No, todo lo contrario, en el video lo que se nota es de que él tenía un celular en la mano. Cuando los agentes se abalanzan contra él, él tenía un celular en la mano. Entonces, que el ICE está tenso haciendo sus operativos, sí, es cierto, está tenso. Que el ICE tiene que tener precaución, porque en Estados Unidos, y eso estamos cansados de verlo, a los agentes policiales, muchos de ellos han resultado heridos y muertos, porque personas que van a ser detenidas, sobre todo en las calles, en las autopistas, en los vehículos, pues estas personas desde dentro del automóvil empiezan a dispararle sin el menor comedimiento a los agentes. Esos casos se han visto, se ven, y ya hay una expectación muy alta, una tensión muy alta cuando un agente policial o del orden se acerca a un ciudadano. Ahora bien, el agente del ICE tiene que estar debidamente preparado, psicológicamente sobre todo, para manejar estas situaciones. En el caso de Jeffrey Pretty, no se nota, no se ve en ningún momento que él haya atacado ni repelido el intento de retenerlo, de detenerlo por vías de la violencia. Considero que sí, que hubo efectivamente un no control por parte de los agentes del ICE y un exceso en el uso de la fuerza, porque si el señor Jeffrey Pretty no está tomando acción que ponga en peligro la vida de los agentes, es muy desproporcional, es desproporcionado el gesto de acción que ejercieron hacia él los agentes del ICE, que le causaron la muerte. Es muy lamentable, el señor Jeffrey Pretty ha fallecido, está muerto, no se va a resolver en torno a él nada, a menos que sea la justicia legal en contra de quienes lo mataron, en quienes lo asesinaron, y son casos que verdaderamente uno lamenta que hayan sucedido, y casos
que sucedan. Y por lo que se mira, está proclive la situación a que puedan repetirse hechos como este que hemos visto y el anterior, que aunque hubo una acción de un vehículo que sí tú puedes atropellar y asesinar, causarle la muerte a una persona que te está deteniendo, con la mujer, pero no, en este caso no, que también hubo exceso en el otro caso. Por eso digo que estos agentes del ICE deben tener mucho mayor comedimiento para el uso desproporcionado de fuerza que están ejerciendo hasta el momento. Mire, aquí hay dos cosas que resaltan. Las dos cosas que resaltan es cuando ocurrió la primera muerte de esta mujer, que en el video tampoco se ve que que esa mujer lanza su vehículo contra agentes de esta operación migratoria, sino que sencillamente mientras le están solicitando su documento, algo así, ella arranca con su vehículo de manera violenta y entonces se le dispara y entonces tiene la consecuencia de que ella muere a consecuencia de ese disparo. Cuando eso ocurrió, hubo unas declaraciones muy cuestionadas en los Estados Unidos del presidente J.D. Vance de los Estados Unidos, donde decía textualmente que el agente responsable de esa muerte gozaba de total impunidad, es decir, que no tenía ningún tipo de consecuencia legal su actuación en ese momento, porque tanto el ley como el vicepresidente y la responsable de la seguridad nacional en los Estados Unidos entendían que los agentes habían actuado en defensa propia. Lo mismo han dicho en este caso de la muerte de este enfermero. Han dicho que los agentes actuaron en defensa propia y que no hay tampoco ninguna consecuencia. Lo que dijo el jefe de esta agencia migratoria en los Estados Unidos es que a lo sumo a estos agentes que intervinieron ahí se le iba a transferir de participar en este tipo de operativos a realizar trabajos administrativos. Es decir, algo como sucede en las películas, que uno lo ve pues, para evadir responsabilidad de una gente, lo sacan de la calle y lo ponen a trabajar en una oficina. Entonces él dijo que básicamente esto era lo que correspondía en el caso de esta muerte que sucedió en Minneapolis. Pero en el día de ayer, la vocera de la Casa Blanca, preguntada por los periodistas en torno a esta muerte, si el gobierno de los Estados Unidos manifestaba alguna disculpa, alguna solidaridad con los familiares, sencillamente ella evadió disculparse, que el gobierno se disculpara por este incidente, ni expresó tampoco ninguna solidaridad, ninguna pena por el hecho de que esta persona muriera. Y entonces este tipo de comportamiento por parte de las máximas autoridades de los Estados Unidos lo que hace de alguna manera es empoderar a esos agentes que están sobre el terreno de inmunidad. Es decir, se sienten inmunes frente a las consecuencias de la ley y entonces cuando usted se siente protegido por una autoridad superior, entonces usted puede actuar de manera desproporcionada como se ha observado en estos casos. Y finalmente, Gregory, usted recordará, porque tenemos muy presente, que Estados Unidos, particularmente el Departamento de Estado, anualmente rinde unos informes sobre el desempeño en materia de derechos humanos de los países. En el caso de República Dominicana, siempre se resalta que Estados Unidos incluye un capítulo donde habla de ejecuciones extrajudiciales. Y no es que no tenemos ejecuciones extrajudiciales, pero el Departamento de Estado lo hace constar ahí como una crítica a la autoridad, concretamente la Policía Dominicana, que ejerce esta práctica contra personas que bien pudieron ser detenidas con vida, pero que terminan muertas en lo que se denomina intercambio de disparos. Entonces, hacen esa crítica a la actuación policial en República Dominicana, llamándole ejecuciones extrajudiciales. Entonces, yo me pregunto, ¿a qué estamos asistiendo en estos momentos a los Estados Unidos con los casos que se han producido hasta el momento? Bueno, buena pregunta, Manuel, buena pregunta. Ese caso de Minneapolis, debe haber una investigación. Las investigaciones en Estados Unidos muchísimas ocasiones dan buen resultado,
pero es tan evidente esa situación que se produjo con este enfermero que debe haber una investigación concreta a la brevedad posible y que se defina responsabilidad sobre este caso, que pienso que puede encontrarse. Ya los videos lo han indicado. Vamos a pausa.